Con gusto, Germán. Utilizo la tarima para efectos de leer un poco los datos, que se me facilitan más. Yo creo que hablar de los resultados, de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos, pues no viene al caso, porque desde luego ustedes todos, pienso sin exclusión, votaron por el de sus preferencias y saben cómo fue. Me gustaría aprovechar para puntualizar algunas cosas que nos afectan a todos. Por ejemplo, el total de sufragantes fueron 324,000 de un total de 817,864, lo que significa que votó el 50%. Lo que habíamos pensado, y yo particularmente cuando estuve recorriendo los puestos de votación, que veía una buena afluencia de electores, creí que le íbamos a dar en el espinazo a la abstención, y por el contrario, fue inclusive mayor. Hay cosas ahí que las mesas que se instalaron, 2.339, las mesas que se informaron, el total de la información. Y es aprovechar para puntualizar algunas cosas que, si ustedes me escucharon en la televisión, fui muy radical. Cuando yo fui delegado de la registraduría me tocaron vivir muchas cosas graves. La quema de mesas de votación, el asesinato de algunos delegados, particularmente en Baraya, el traslado de las mesas de votación, porque eso es muy complicado, porque ¿cómo se va a mandar? Mesas de votación donde no había las garantías, porque el orden público incidía mucho, y terminaban en eso, particularmente en lo de Baraya, en Laureles. Eso fue un despropósito del ejército. Le metieron el embuchado ahí a los delegados de la época y mandaron prácticamente a 12 soldados que iban a hacer la inteligencia, y resultaron más inteligentes los guerrilleros en detectarlos, no en la reacción, porque terminaron asesinándolos. Se inventaron una cosa que para mí eso ha sido un despropósito y escandalosamente costoso. Ustedes que tienen ya algunos mi misma edad, saben que cuando existía el propósito y no había el famoso preconteo de ahora, yo cuando hacía política ponía a 1 o 2 testigos, decía, usted me informa de la mesa número 1 a la 10 y me dice cuánto saqué yo en esa mesa. Usted de la 10 a la 20, y yo a los 20 minutos ya sabía cómo me había ido, en este caso específicamente en Pitalito. Ahora se inventaron el mecanismo del preconteo, que es una empresa que cobra sumas absolutamente extravagantes, que se hace una cantidad de simulacros que terminan de todas maneras desfasados y no da las garantías. Aprovecho que no estamos, señor, para hacer una reflexión en torno a eso. Estaba Monseñor Hernando, el moreno alto que se murió, Rojas, y le dije, Monseñor, con el respeto de siempre, acabo de leerme el libro Los Borgia, la primera familia criminal, donde cuentan cómo es la elección de un papa. Una cosa absolutamente sórdida, con asesinatos, con canonjías, con todo tipo de mermelada, inclusive ya porque ofrecen a cada cardenal una determinada diócesis. No, una cosa escandalosa. Y entonces me dijo una cosa, me dijo, mire, doctor Ortiz, usted tiene una organización que es aparentemente invulnerable al fraude, perfectamente organizada, pero allá usted trabaja con hombres, y en el Vaticano también se trabaja con hombres. No pierda de vista que se está eligiendo un jefe de Estado, y donde hay hombres, hay mierda, me dijo el señor obispo. Y es cierto.
Es que si nosotros ahora de pronto le hacemos una reflexión a lo que son los jurados, yo no creo que a Maduro no le asista la idea de hablar de este régimen electoral nuestro como una cosa absolutamente vergonzosa. Menos mal que no llegó al desbordamiento en la consulta, porque eso era para haber incendiado este país. En esa medida en que un registrador completamente desubicado, que la primera reacción de decir es la culpa del gobierno, y entonces todo el mundo le echa la culpa a Santos, que claro, que está sesgando, que es que quería era que la guerrilla fuera la única ganadora, y entonces el gobierno sale, el ministro de Hacienda, a decir, no es cierto, nosotros ubicamos los recursos, pero no se les ocurre solucionar nada. Sale la peregrina idea que lo más recomendable era ampliar el horario. Absurdo, porque eso sí es de código electoral, que le está diciendo empieza a las 8 de la mañana el proceso de elección y termina a las 4 de la tarde. Ya de allí para allá lo que se hiciera era, no sé si ustedes saben eso, no, la registraduría no tiene horario bancario, ni el mecanismo. El que no votó a las 4, va por fuera. Ya se cerró. No, el hecho de que esté dentro del recinto no lo habilita para ser elector. Pienso que no sobra que nosotros hablemos de algunas cosas que también son bien importantes. Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende bien lo del voto preferente, lo de la lista cerrada. Yo creo que la gran mayoría de ustedes lo saben, pero pues no sobra. Decir que la lista cerrada, obviamente, la persona que encabeza la lista y lo que sobre de allí para abajo, pues sale automáticamente elegido. En tanto que en el voto preferente, si hay 10 candidatos, cada uno puede hacer su protagonismo y buscar que vote por él. No necesariamente el que encabeza la lista es el que sale elegido, puede ser el séptimo, el octavo. Ahí, como decían en álgebra, ahí el orden de los factores no altera el producto. Hay gente que no ha entendido muy bien y no es fácil lo del umbral. Y no es fácil lo de la cifra repartidora y se presentan algunas aparentes inexactitudes y desconciertos de que algún senador, por ejemplo, con 49,000 votos candidato no salió elegido, pero sí salió uno que tenía 17,000 votos. Refresquémonos la memoria que lista que no saque el umbral no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Todos esos votos que saque esa lista se va para el cesto de la basura porque el primer requisito es que esa lista consiga el umbral, pero además se requiere que ese umbral sea alto. Les refresco un poquito los que no tuvieron mucho conocimiento en el caso del doctor Álvaro Hernán Prada y del doctor Eduardo Hechen en este proceso. Resulta que estaba casi que empatados, estaba soplándole en la nuca, como se dice domésticamente hablando, Héctor Javier a Jorge Eduardo. Y entonces, pues lo digo, en el caso personal, el afecto, descansé con alivio que ya se le alejaba Jorge Eduardo Héctor Javier como por 300 votos. E inmediatamente observamos los umbrales y estaba ya Álvaro Hernán o el Centro Democrático pasando de los 300 votos de umbral y terminó imponiéndose por ese umbral de más de 2,000 votos, lo que naturalmente descartó y hundió la lista del partido de la U. Ahí hay cosas que son un poco, ¿qué les digo yo? Desconcertantes. Resaltaba yo que en esta oportunidad el departamento de Huila y el país asistió a unas elecciones en armonía, tranquilas, pacíficas. La misma campaña que se adelantó aquí en el Huila no fue de mucha hostilidad, no fue de mucha agresividad, uno que otro... ¿no que otro qué? Exacto. Eso desdibujó un poco, pero cada quien hable en la feria como le va en ella. Y lo que no es para nadie ocultable.
doctor Germán, y esta es una afirmación que hago sin temor a equivocarme. Aquí no sacaron credenciales, aquí compraron credenciales. Para nadie es un secreto, y yo lo oí con estupefacción el sábado. Decía, la credencial la va a sacar es el que más plata tenga mañana. Y hubo ríos de plata en todas las campañas, como hubo cantidades impresionantes de publicidad. Uno veía esas vallas absolutamente grandes, costosas, y uno decía, pero si es que no tienen la más mínima posibilidad de salir, pues eso tiene una explicación. Es que aquí todos los candidatos a la Cámara vendieron su equipo a los senadores de otras partes del país. Aquí le votaron, por ejemplo, a Jimmy Chamorro, aquí le votaron a Roy Barrera, aquí le votaron a Benedetti, y la gente no oculta de cuánto costó la adhesión de un determinado dirigente a ese senador que vino aquí a pescar. Jimmy Chamorro sacó casi 8,000 votos. Y uno se pregunta, ¿qué logra persuadir el doctor Jimmy para sacar esa votación tan extravagantemente alta? Entonces, pues si uno ve que hay una interferencia muy grande de la plata en ese proceso. Lo de la consulta, vuelvo a repetirle, eso hubiera podido ser muy grave en la medida en que hubiera sido más pareja. En la medida, por decir algo, que entre el doctor Duque y el doctor Petro la diferencia fuera menor, porque todo el mundo tenía derecho a decir aquí hubo fraude. Porque cuando no están los tarjetones que le permitan a la gente votar por él, y me han comentado, y yo lo creo, en algunas partes dijeron no hay tarjetones para la consulta sino del doctor Petro. Otros decían no hay aquí tarjetones para la consulta sino del doctor Duque. Un manipuleo de los jurados de votación absolutamente escandaloso. Y entonces ahí uno empieza también a mirar otro aspecto, los votos válidos, los votos en blanco, los votos nulos y los votos no marcados. Ahí está el quid precisamente de la corrupción y del fraude. Ustedes recuerdan que ahí viene cada candidato en un cuadrito, su número, su partido, L o C o U, y el número del candidato, 104, 103. Pero muy seguramente, era lo que me contaban hoy, que los jurados, como el voto se anula cuando usted logra que cuando esa X alcance a tocar la del vecino, porque no se conoce en el fondo cuál es la intención de ese elector, si votó por el 101, por el 104, si marcó a los dos, el voto automáticamente se anula. Hay quienes dicen que los jurados tuvieron esa perversidad, y si no la tuvieron, existe la posibilidad de hacer la anulación del voto por ese mecanismo. Las tarjetas no marcadas, si los tres jurados pertenecen, eso se da mucho en el Senado, pertenecen a grupos diferentes, por decir algo, uno es de la doctora Esperanza, el otro es del doctor Villalba y el otro es del Centro Democrático. No pendejemos. Aquí nos sobraron 80 tarjetones. Marque usted 25, yo marco 25 y usted marque 25. Y esa es una forma que muy seguramente en la costa debe ser impresionantemente la forma como se logra desviar el resultado porque el jurado está justamente incidiendo en eso. Lo de la consulta tuvo unos ribetes muy interesantes porque hubo una movilización y unas manifestaciones. Yo no me atrevería a decirle a ustedes, personas tan capacitadas y desde luego tan calificadas, decir quién ganó y quién perdió. Porque si yo les digo, hombre, pero ¿cómo no vamos a decir que ganó Duque cuando saca más de 6 millones de votos? Y que si consigue en estos 15 días otro 1 millón de votos,
significa que el doctor Duque va a ser elegido en la primera vuelta, que no habrá segunda vuelta. Pero no faltan los que digan, no, es que el sesgo suyo sí es intolerable, es que su uribismo no lo ha curado. No, estoy viendo realidades. Estoy viendo con objetividad una situación que se vio justamente en eso de la consulta. Que si funcionó el harakiri, como dice José Obdulio en el uribismo, que en vez de llevar la lista cerrada, como lo hizo en la vez pasada, se puso fue con voto preferente, y obviamente eso permitió que todos los candidatos se movieran, trabajaran, y desde luego que en la medida en que obtuvieran un determinado guarismo, en esa misma forma la lista de Uribe los arrastraba. Ustedes vieron que ahí hubo senadores, y lo digo con satisfacción. Yo siempre creí que ¿cómo se llama? Al candidato del Centro Democrático por el Huila, Ernesto Macías, todo el mundo lo descartaba. Y yo siempre insistí en que Macías iba a salir, porque si el tipo ponía 20.000 votos, esa aspiradora de Uribe lo iba a subir. Se me informa que José Antonio Gómez estuvo detrás de eso. José Antonio Gómez Hermida, unos dicen que por desafecto a Pipe Lozada, otros dicen que por desafecto a Esperanza, pero la tesis más válida es su llegada a Puerto Seguro, que si Duque es presidente, el tipo ya tiene allá su valija legitimada. Hay cosas que uno no entiende, ¿no? Pero pues sí, es apenas natural que conoce el resultado. Yo creo que nadie sensatamente pensó que Hugo Tovar iba a ser senador. Pero había vallas de Hugo Tovar en Bogotá y en la costa. ¿Quién las financia? Vaya usted a saber. Vieron, por ejemplo, que hubo publicidad en televisión de Hugo Tovar, pero me dicen que eso sí era institucional del Partido Conservador. Lo reseñaba yo en una entrevista con Edgar Artunduaga, que yo no veía posibilidades por ahora de renovación de la clase dirigente en el Huila. Hay prospectos, hay muchachos buenos, hay muchachos que han demostrado tener una solvencia intelectual que se ha traducido en una solvencia electoral. Por ejemplo, veo lo de Mateo Trujillo, que saca un muy decoroso 10.000 votos, que eso obviamente lo catapultaría para ser el próximo diputado o seguiría aspirando al Congreso. Pero se nos olvida que para ser congresista hay que tener una chequera muy abultada. Las millonadas que circularon ahora, pero además es que cada también tenía su jefe de debate, ¿no? ¿Para quién es un secreto que los González Villa estuvieron con lo de Triana y con lo de Lara? Eso fue absolutamente manifiesto. De pronto mi amigo Félix me va a enojar, pero Lara no movió un dedo a favor de nadie. Y de pronto lo hizo como funcionario público bien, porque el tipo en eso es inmaculado y no quiere que desde luego vaya a tener su enjuiciamiento en la Procuraduría. Pero el resultado de Diego Muñoz es la elocuencia de que el alcalde no metió la mano por el candidato de su grupo. Algunos criticarán que insolidario, que falta pues de compromiso con el movimiento y lo que quiera. Yo particularmente lo asumiría como un gesto de pulcritud, de no dejarse enredar, porque funcionario público no debe hacer política ni se debe sesgar, pero eso es en el país del Sagrado Corazón de Jesús, porque todos tienen su candidato. El ingeniero sabe, por ejemplo, que quien tiene el electrificador de Huila tiene la mitad de la credencial de representante a la Cámara, porque lo van naturalmente sesgando. Y hay cualquier cantidad de nombramientos de funcionarios de libre nombramiento y remoción, algunos, pero el otro son contratos de prestación de servicio mientras están las elecciones. Y entonces viene la posteadura y vienen las acometidas y viene alguna cantidad de cosas, lo que ese candidato se robustece económicamente mucho. Entonces uno ve que, por ejemplo, este muchacho Mateo, a menos de que se consiga la electrificadora de Huila, no tendría opción de hacer un surgimiento. Tendría que ser un fenómeno
Yo que vengo de esas canteras, un fenómeno estilo Lara, que logró, Lara Bonilla me refiero, que logró crear un movimiento, que lo creamos, que fue la Dignidad Liberal, que fue con mucho protagonismo, con mucha denuncia, con mucho control, con mucho debate, control político, en donde en el tiempo que yo fui diputado, doctor Germán, nadie me dijo usted qué hizo por el departamento de origen, nada, debates de control político porque el MR le estaba en la oposición. Nosotros no estábamos pidiendo que no hicieran carreteras, ni mermeladas, ni cosas que se le pareciera. Y era bonito. Cuando yo tuve la oportunidad de ser diputado por primera vez, que era la oposición, eso era muy protagónico, iba al medio Neiva, a ver. Y era muy bonito también la instalación de la Asamblea del Huila. Eso, todos los diputados llegábamos de riguroso saco y corbata. El gobernador bajaba con su equipo de colaboradores, estaba el señor obispo y estaba el comandante de la brigada y todo eso. Ahora ni siquiera va el gobernador y sale a la asamblea. Ya nadie tiene tampoco pues ningún traje, digamos, que lo haga ver prestante e importante, sino que es del común y los únicos van en bermuda y en crocs. Los únicos que han mantenido eso son los militares. Ustedes saben que el sacerdocio también, pues andan. De pronto algunos con sus clericmanes que le dicen, o ya sin eso. Entonces la gente lo ve eso como, cuando era sacerdote, pues como que generaba una distancia, una respetabilidad. No, ya no. Los militares sí siguen así, sí siguen teniendo todo ese rito. Ustedes van allá a una cosa, por ejemplo, la promoción de algunos que van a ser condecorados. Eso es una cosa absolutamente, un ritual suntuosísimo. Honores a la bandera de guerra y honores a mi general y cruza la banda y pasan todos los soldados. Es una cosa bonita y emocionante, que por lo menos infunde respeto. A mí de las cosas que me han desconcertado mucho es ver a la gente pegándole a los policías. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Yo tuve el privilegio, doctor Germán, y usted muy seguramente estuvo allá en este parque grandote que hay en Londres, que hay un pedacito que se llama el Speak Corner. Allá donde la gente va, Leito, a drenar, a decir que la reina Isabel es una vieja menopáusica y que el marido se la juega y todas las bestialidades que se le ocurra. Y hay un policía que tiene como 2 metros con un bolillito pequeñito que mete un respeto y después llega otro a defenderla y todo el mundo drena y todo el mundo se va y no discuten para nada. Esa es una cosa como muy atractiva, me parece a mí, porque sin lugar a dudas demuestra el respeto por las instituciones. Y la monarquía tan ajena a nuestra formación, ustedes recuerdan que cuando hubo ese coronel que iba a dar golpe de Estado, lo único que salvó fue el rey de España, porque el tipo simboliza la unidad nacional, como para nosotros el himno y como para nosotros la bandera, pues generan una emoción y un respeto. A muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar el himno nacional fuera del país, eso uno se engranúa, como diría la Grisales, se eriza, porque es muy emocionante. Entonces, mire que esas cosas de las unidades nacionales, pues también cuentan. ¿Quiénes ganaron? A nivel de Huila, para aterrizar, por supuesto que ganó el Partido Conservador, sacó una votación muy alta el doctor Luis Felipe Lozada, ganó el Cambio Radical, estaba el gobernador y la doctora Cielo detrás de eso explica el resultado de Triana. Ganó desde luego el Partido Conservador, ya estaba, Peláez, el Partido Liberal, el partido de la U, el gran perdedor, no le entendí. El Centro Democrático, por supuesto que, miren lo paradójico, perdió votos en el Huila, el Centro Democrático, pero sacó una mayor votación Álvaro Hernán frente a las pasadas. Eso le permitió al tipo ganarle en la sumatoria del umbral al equipo de la U y por eso le ganaron por más de 2.000 votos
doctor Jorge Eduardo, que estaba ganando esa credencial con base a la votación obtenida. Es que el umbral también contaba y eso no lo pudimos perder de vista. Hay una cantidad de... Yo no es que lo critique porque al fin y al cabo todos lo hacemos. ¿Acaso es que la doctora Esperanza Andrade nos saca un poco de votos fuera del Huila? ¿Acaso es que el doctor Villalba también nos sacó una buena cantidad de votos fuera del Huila? ¿Por qué no podía venir aquí también el doctor Benedetti y el doctor Barrera a sacar votos aquí? Porque pues como al fin y al cabo la elección de Senado es por circunscripción nacional, entonces se diría que tienen el país por territorio. Me parece que más que una alocución de mi parte, pues valdría la pena que le hagamos, Germán, pienso, un análisis a los resultados. Yo tengo uno ya muy claro. Aquí no hubo renovación, de nada. No veo posible que haya una renovación en breve. En el país tampoco. En la medida en que sean los dineros de la mermelada, del narcotráfico, ese mito de la subversión no se dio porque decían que iban a tener la plata del mundo y que iban a comprar, eso no se dio. El resultado de la FARC es absolutamente vergonzoso, por decirlo de alguna forma, porque pues no sacaron un solo parlamentario, sacaron los que se les había asignado, los que les regaló Santos, el acuerdo de paz. Pesó mucho, mucho en la U la mala imagen del presidente. Pegó mucho algunos artículos sobre Petro. ¿Qué le temía a Petro? Petro no estuvo en lo de Odebrecht, Petro no estuvo en lo de la costa, Petro, un listado en donde hay, sin lugar a dudas, yo tengo que confesar que me avergüenza la clase política del país. Digo casi que sin excepción, porque por supuesto que es que están todos en el mismo nivel de corrupción, completamente permeados. Va a llegar el momento en que el pendejo es uno, ¿no? Sí, pero ¿cómo se le ocurre? Y usted estuvo en el Congreso y no... Es que la otra cosa grave... Sí, dime. ¿Es la dirigencia o los que votaron previniendo eso? Pero mire, Germán y Liberio, que la acotación es buena. Creo que Monseñor escribió una crónica muy lúcida, que la corrupción empieza por nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a exigir que nos den transporte? ¿Por qué vamos a exigir que nos den camiseta? ¿Por qué vamos a exigir que nos den refrigerio? Pero lo más grave es que nos paguen el voto. Entonces ahí sí como Santa Teresita, ¿no? ¿Quién peca más? Si el que peca por la paga o el que paga por pecar. Grave lo que hay en el país. Yo a ratos amanezco desvelado y pienso que solamente lo salvaría un dictador iluminado. Se han permeado las tres ramas del poder. Imagínense ustedes mi aflicción viendo la famosa cartel de la toga. Yo que me formé con el doctor Alfonso Reyes Echandía, con el doctor Medellín, con el doctor Manuel Gaona Cruz, que eso era una cosa absolutamente transparente y además que producían intelectualmente. Para esta cosa de la toga, con un magistrado que agota todos los términos, desde luego leguleyos para presentar incapacidades y para presentar excusas para no ir, y lo más grave, sigue ganando en su condición de magistrado de la Corte. Malo. Y los otros presos. Y lo mismo acontece con el Congreso. Aquí no le echemos la culpa ni a Santos ni a Uribe, eso está todo, absolutamente todo permeado. Lo que ha salido es de pronto lo más evidente que hay en esos niveles de corrupción. Para no hablar ya del Ejecutivo, es que cuando uno mira
también unos ministros enredados. Cuando uno mira que se han hecho esa venta de Isagen y una cantidad de cosas, que con eso cuántas reformas tributarias nos hubiéramos podido evitar. A mí se me hace muy grave la situación del país. No le veo, digamos, a futuro una solución. Si gana Petro, yo veo que eso es delicado porque hablábamos anteriormente que los de izquierda son buenos. Excelente senador Petro, excelente senador Robledo, pero los ponemos a administrar horrorosamente malos. Y les decía hace poquito, el día que llegue a Mujica también a procesarlo penalmente por corrupción, ese día me vuelve de extrema derecha porque fracasó mis admirados militantes de la izquierda. Cuando está en dificultades el mismo Lula, que para mí era una institución cuando tuve el privilegio de conocerlo en Alemania. Para mí una institución también los Kirchner, y ahí ya han visto, ves cómo va eso. También bueno, todos. ¿Para qué hablar de aquí lo del vecino de Venezuela, del Ecuador, cuando teníamos la gran admiración por el presidente Correa, que acuñó un eslogan muy bonito y muy persuadido? Rafael para los amigos, Correa para los corruptos, y también sale el tipo enredado en esos procesos de Odebrecht. Yo creo que nos han hecho un daño muy grande, y lo doloroso es que concluyamos que fue por los americanos que toda esa olla podrida que estaba en efervescencia se logró destapar. Entonces, pues yo sí no tengo el diagnóstico. Le tengo, confieso, temor a una presidencia de Petro. Porque ahí sí veo, obviamente, lo que ha venido manifestando, que inmediatamente convocaría un referéndum para aprobar una constituyente. Yo fui víctima de una constituyente. Nos revocaron el mandato a los congresistas y llegó uno con vicios corregidos y aumentados. Y entonces cuando logran también revocar el mandato de las altas cortes y revocar el Congreso y el Ejecutivo, y entonces queda eso en manos de uno solo, con un impredecible resultado. No tengo, doctor Germán, candidato a la presidencia de la República. Ninguno. Pienso que andamos entre el SIDA y el cáncer. Yo no sé qué va a pasar con eso. Tendrán que persuadirme para ver qué es lo que más le conviene al país. Pero lo que vivimos no fue precisamente una voz de aliento, que uno dijera, aquí sale una cosa renovadora, aquí hay una propuesta interesante, aquí el país va a tener una segunda opción. Porque todos, absolutamente todos, están permeados de la corrupción. Y eso es muy grave. Eso sí a uno pues lo desmotiva y lo hace escéptico. Para aquí yo creo que para nadie de ustedes es un secreto. Cada credencial que hubo en Huila valió más de 10.000 millones de pesos. ¿De dónde salieron? Averígüelo, Vargas. Un espectáculo vergonzoso. Aquí los candidatos a la Cámara vendieron su grupo, su equipo a senadores de otra parte. Ahí vieron ustedes que con fulano, que con sultano, habían hecho unos acuerdos económicos que no programáticos. Y por ejemplo este Menech, que decían que estaba respaldado por Héctor Aníbal, 4.000 votos. Vaya usted a pensar cuándo va a venir. El doctor estuve, curiosamente, en ese cierre de campaña, porque la señora fue alumna mía muy querida y me llamó y me encareció que fuera el cierre. Más de 3.500 personas en Banquetes Castillo, 200 buses, como 20 lechonas. Y uno se pregunta, ¿cuánto vale eso, por Dios? ¿Y cuánto vale el día de las elecciones? Me contaba Saidi que el prestigio del presidente contribuyó mucho, porque decían, pero ¿cómo nosotros estamos hablando de la corrupción si el que está en el gobierno es el principal corrupto? Decían que eso explica por qué la U perdió 7 senadores. Veo ahí una posibilidad de que Duque fácilmente podría ganarse la presidencia en la primera vuelta.
Veo también que si hay segunda vuelta, tendría la posibilidad de que en la segunda vuelta esté Germán Vargas Lleras y el doctor Duque. No veo a Petro en una segunda vuelta. Por una razón, porque es que no tuvieron equipo. La U particularmente tuvo equipo, pero no tenía candidato presidencial. Sergio Fajardo muy desfigurado. Hoy hablaba yo con Luis Eladio Pérez y me dice que el tipo es muy gaseoso. Cuando uno quiere estar bien con uno o quiere estar bien con todos, pues queda mal con todos. Hay que tomar definiciones. Era para mí un prospecto bueno, veía que se avecinaba un liderazgo interesante, pero muy, muy, muy gaseoso. Y así podríamos entrar. La otra dolorosa realidad es que entre esos precandidatos presidenciales yo no veo ni uno. Como dirían los abuelos, de todo eso no se hace uno solo. Me gustaría, doctor Germán, que entráramos entonces más bien, si es del caso, en una discusión, sin ánimo de polemizar y agradeciéndoles el respeto. Un aplauso, por favor, para el doctor. Gracias, doctor José Vicente. Bueno, veo que muchos quieren hablar, en consecuencia, se abre la discusión. Doctor Félix, Gabriel, Jorge Enrique, Rodrigo, Germán. ¿Alguien más para terminar este primer ciclo? Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Doctor, el análisis que ha hecho el doctor José Vicente es válido porque tiene elementos de juicio. Y además de eso es testigo y protagonista del quehacer político. Pero el cuadro que presenta es demasiado escabroso, satánico, alrededor de la realidad del presente y del futuro del país. Yo no creo, sinceramente, que estemos en la olla sin salida. ¿No? El país tiene una vitalidad y una razón de ser institucional desde hace mucho tiempo, desde la colonia, desde la independencia, con más precisión. Hemos superado muchos problemas, hemos tocado fondo en muchos problemas generados por acciones colectivas y a veces ocasionales. Pues hemos tenido hasta una guerrilla que se decía que tenía 7 millones de militantes, etcétera y etcétera. ¿Ah? Bueno, excúsenme. No se asusten tanto. Entonces, ante el panorama pintado José Vicente ahora, ¿qué necesitamos? ¿O cuál sería la bandera blanca que pudiéramos tener? No, la aparición de alguien que sea capaz de convocar al país con autoridad. Antecedentes, Alberto Lleras. Cuando estábamos en la problemática liberal conservadora, que era a muerte y decidía, surgió una persona, claro, acompañado de Laureano Gómez, un gran caudillo, pero surgió Alberto Lleras impoluto, y todo el país lo acompañó para sacar la votación más grande que hasta ese momento existía. Y ahí nació un nuevo esquema colombiano, que después se haya diluido es otra cosa. Pero entonces, ¿quién es esa persona que aquí en Colombia pueda surgir con capacidad de convocatoria a todo el mundo? Pues no la veo todavía. Aspiramos que alguien, no sé dónde, en el sombrero mágico. Absolutamente de acuerdo en eso, Félix. Perfecto. Hasta ahora no lo vemos. Sí. Exacto. Gracias, Félix. Bueno, yo tengo una lectura distinta a la que he estado escuchando y veo que se están formando dos grupos bien interesantes. El grupo de la derecha, ya que los comenzamos a identificar muy bien, y también el grupo de la izquierda con un gran liderazgo del señor Petro. Lo que estamos viviendo es que realmente la derecha
ha venido usufructuando las mieles del poder por varios periodos, o sea, eso lo podemos rastrear desde la época de Samper, y de ahí para acá pues todos los gobiernos son de derecha, realmente no podemos decir que ninguno de estos gobiernos sea de izquierda, y eso ha generado unos grandes problemas, esa hegemonía en el poder, esa hegemonía de la derecha en el poder, ha generado pues lo que tanto criticamos nosotros, que es la gran mermelada, la gran corrupción que hizo metástasis en el gobierno de Santos, y entonces pues todo el electorado colombiano está totalmente aburrido y desesperado con esta robatiña que estamos viviendo todos, estamos mamados realmente de este tema. Entonces, pues hay gente que comienzan a mirar otras alternativas y la izquierda comienza a presentar sus líderes y a cuestionarle el asunto y ya lo está haciendo con opción de poder, ¿sí? De poder, y estamos todos asustados, porque viene Petro con la franquicia de Maduro y con el castrochavismo, porque ese sí tiene la franquicia Maduro vigente. Santos no tiene nada que ver con eso. Santos se va ahorita para Londres y se acabó el problema con Santos. Hay que rediccionar porque ahorita el enemigo es Petro, ¿sí? Es otra cosa distinta de lo que hemos venido atacando desde el Centro Democrático al gobierno y al establecimiento. No, por ahí no es la cosa, Y no se ha resuelto ningún problema. Colombia sigue siendo un país tremendamente desigual, con unas injusticias tremendas. O sea, la derecha no ha resuelto nada aquí todavía y estamos todos criticando el sistema que tenemos. Gracias. Sí, muchas gracias por tus interesantes comentarios. Me parece que ciertamente hay una tendencia de tu parte de ser muy pesimista en lo personal y en cuanto a la situación política colombiana. Podemos pecar por ir a un extremo o al otro, y no hablo de la izquierda o la derecha, sino de ser muy optimista o muy pesimista. Creo que una vez que dejemos de tener esperanzas, ahí sí estamos listos para el féretro. Y la esperanza se guarda siempre y cuando haya una convicción de uno y de la gente, del polis, de la muchedumbre, que nos indique por dónde va la cosa, por dónde va el agua del riachuelo. En el caso de Petro, que ciertamente también lo considero la mayor el mayor potencial conflicto para Colombia, por las personas que él abiertamente emula y su manera de pensar y del pasado de actuar, de tener un guerrillero en la dirección del país, pues es obviamente lamentable. Pero, yendo más allá, la pregunta no es hacia él, es hacia mí, hacia nosotros. ¿Por qué nosotros permitimos que esto ocurra? ¿Cómo contribuimos a que estas situaciones crezcan, se fermenten y se reproduzcan? ¿Por qué Petro tiene tanta votación? ¿Qué dice eso de nosotros, de cada uno de nosotros, el resto del porcentaje que no se aúna a Petro? Y ciertamente, si revisamos la historia, tal vez encontremos algunas de las respuestas de cómo se ha fomentado la miseria, la falta de educación, la pobre salud, la ausencia de carreteras y de muchas otras necesidades del país, ciertamente por la corrupción de los directores de la política colombiana a través de muchas décadas. Entonces, volviendo al cuento, por ejemplo, me pregunto con mucha perspicacia, ¿cómo es que la FARC obtiene un resultado tan supremamente pobre?
oí que no tenían dinero. ¿Cómo así que no tienen dinero? ¿Y las caletas qué? Las que no han entregado. ¿Dónde está toda esa riqueza? Pero si no salieron a defenderse con ese dinero, y si realmente es que lo tienen guardado, tal vez lo hicieron bien, porque si sacan esos dineros a la contienda, pues entonces se ve obviamente de su fraudulenta posición y de la corrupción al máximo, de simplemente promoverse a sí mismos con dineros robados, mal habidos. Así que tengo una serie de preguntas, no tengo respuestas, tampoco tengo respuesta para quién puede ser el líder que nos aúne, pero no esperemos que la respuesta venga de afuera, ello viene de adentro. Tenemos que aunarnos nosotros mismos para poder lograr ciertas metas que nos beneficien a todos y ciertamente al país. Dos cositas, Germán, aprovecho aquí como Sí, por favor. ir contestando. Mi análisis, Jorge, es que Petro ha logrado captar toda la indignación que hay en el país sobre la corrupción. Él ha logrado captar eso. De ahí a que vaya a ser un buen presidente, tengo mis dudas. No tengo nada contra la formación de un guerrillero. Yo tuve oportunidad de ser compañero de Senado de Antonio Navarro, que todos los días lo admiro más. Brillante, capaz, gobernador de Nariño, cero corrupción. No. Un ejemplo de que el hecho de que sean guerrilleros no es un estigma ni es una satanización. Vi en las FARC un desafío y más que un error, una torpeza, mantener el nombre de las FARC. Con otra definición, pero la misma agresividad que llegaron tan desconcertados. Creo que Lozada fue el que dijo, no es que no nos quieran, es que nos odian. De verdad, el país odia a la FARC. Y no es tanto por su pasado, sino por su presente también muy desafiante. Eso de que se van a pedir perdón y que contesten cínicamente, quizás. Y que de una vez tengan asegurado unas credenciales. Pues yo particularmente sí no he pensado ni remotamente en que el doctor Santos sea 1 milímetro de izquierda, ni que lo pinten pues como el comandante, no, nada. Él resuelve su tema, ya es una persona que sin lugar a dudas tiene una gran imagen internacional, frente a la comunidad internacional, sí es el hombre que firmó la paz en el país, por lo menos con la FARC, que tiene un premio Nobel de paz, que eso lo catapulta en imagen. En el exterior se pregunta, ¿qué pasa en ese país? ¿Cómo no celebraron esa firma del acuerdo de paz? Porque también hubo, mi querido Jorge, un derroche. Eso que hicieron en Cartagena, eso fue una cosa que el país no, exageradamente. Y se encontró el doctor Santos, para su desgracia, un opositor de las condiciones de Uribe. No le ha permitido disfrutar ni siquiera su premio Nobel porque llegaron al extremo de decir que era un cambio por una concesión de una explotación de petróleo. Concluyamos en una cosa con estos dos personajes. Yo pienso que la presidencia de Santos no es tan mala como afirman unos, pero es un pésimo comunicador. Y Uribe es un hombre enceguecido también, con una avidez de poder impresionante, con una avidez de poder que tiene completamente hipnotizado a todas sus multitudes, porque es un excelente comunicador. Ahí. El carro CGO 250 está obstaculizando la salida de la señorita. A ver, ¿de quién es? El CGQ, creo. 250. ¿De quién es? Ahora sí, Rodrigo, por favor. Bueno, a ver, mis observaciones, pues mis felicitaciones por el análisis que hace nuestro querido Vicente, doctor Vicente. Yo tendría 2 observaciones. Yo no soy tan pesimista como usted.
yo creo que el país va a reaccionar y está reaccionando. Lo que pasa es que si uno, por lo que yo he visto de política o conozco, esto de la mermelada, esa fue la peor corrupción que le ha llegado, porque eso viene concentrado desde un movimiento que creó un político liberal muy famoso, que era Álvaro Uribe Rueda. Él fue embajador tal vez de Lleras Restrepo, de Lleras Camargo en México, y ya nos trajo la idea del PRI. El PRI era el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y quiénes eran? Eran 20 tipos que manejaban las colectividades y los encerró. Una mafia, ¿sí? Un clan. Eso fue lo que se inventó. Se inventó no porque este tipo no se inventa nada. Este santo es tan mediocre que todo lo copió. Y él copió ese partido de la unidad, que llaman. Ahí vio el fracaso, el pueblo reaccionó, porque ahí es la cuna, esa es la caja de Pandora, pero de todos los vicios y para multiplicar la corrupción. Como no me quiero meter en política, pero sí le quiero hacer una observación, tal vez de una persona que no conozca mucho de eso, pero en el caso del Centro Democrático, en la votación para Senado, yo mirando que aquí decían que el doctor Ernesto Macías, que no tenía, bueno, exactamente, eso es un término suyo, pero resulta que usted va a analizar y él figuraba en el puesto 5º, ¿no? En la lista cerrada del doctor Uribe, pero que al fin y al cabo era una lista que se seleccionaba por la votación que usted le hiciera, ¿cierto? Y resulta que quedó de cuarto en la lista de Uribe como cabeza de senador. Macías quedó de cuarto, se le pasó a los otros 15 tipos de la lista muy prestigiosa, de manera que el doctor Ernesto Macías no hay ningún aparecido ahí, como también es un éxito extraordinario del doctor Prada. Y una pregunta, doctor, usted que ha sido registrador y tiene experiencia en esto, he oído últimamente, desde esta mañana, una voz ahí como muy interesante sobre la votación en blanco, el lío de la población indígena que votó en blanco, entiendo, no fue que dejó de votar, sino que votó. Y el Huila tiene una gran votación indígena, yo no sé cuánto usted que tiene los datos allá, cuál fue la votación indígena, porque le ganó, dicen que le ganó a la mayor lista oficial y que según las condiciones de la registraduría habría que votar. No sé cómo es el lío. Sí, ahí hay una cosa esta, yo quiero transmitirles un mensaje de tranquilidad. Mi pesimismo es provisional. Lo que pasa es que estamos próximos a las puertas de unas elecciones presidenciales. Y con esos candidatos no va a haber ninguna otra posibilidad de que nos salga el dirigente iluminado que cambie esto. Vamos a elegir entre los que salimos, entre las personas que ya están perfilados. Por supuesto que ahí está Vargas Lleras, está Iván Duque, está todos los Fajardo. Pero es que es de esos que va a salir el nuevo mandato. Entonces no podemos, es lo que yo insisto, no veo de pronto en breve que el país vaya a cambiar. Y una de las razones para el desinfle, si esa es la expresión del doctor Sergio Fajardo, es porque lo anunció, con carácter además, que había que aumentar la edad de los pensionados. Eso es válido. Ese sistema está para colapsar. Y dijo otra cosa, en mi gobierno no tendrán ninguna injerencia los parlamentarios. Entonces ya los parlamentarios se dieron por notificado y ahí no tenemos nada que hacer. La política es muy sensible, en exceso sensible. Creo que en gran parte el doctor Horacio Serpa perdió la presidencia por una pregunta frívola. ¿El doctor Serpa habla inglés? No hablo inglés.
Y entonces la gente, pero ¿cómo un presidente que tiene que atender todos los compromisos internacionales? Entonces uno dice, ¿cómo un tipo tan inteligente como Serpa no se le ocurre decir, es que el idioma oficial de Colombia es el español y todos mis compromisos con la comunidad internacional serán en español? Y además de eso ya existen los traductores simultáneos como para que no le exijan a uno que tenga que hablar el idioma del país donde llega. Entonces a Fajardo le preguntaron cuánto eran los cerros de este país. Y los páramos. Y le pareció fácil decir que eso estaba en Google. Sí, eso es cierto, está en Google. Pero le salió el otro diciéndole cuántos tenía y la gente tampoco le gusta que lo remitan a Google, que esa no es la respuesta de un candidato presidencial. El voto en blanco, ¿qué pasa? El voto en blanco tiene que ser necesariamente reglamentado. Rodrigo, tienen que inscribir un comité para la registraduría, para que vaya y se encargue de que les contabilicen oportunamente sus votos en blanco. En las comunidades indígenas se está en la discusión que muy seguramente ganó el voto en blanco, se tendrán que repetir las elecciones sin que aparezca ninguno de los candidatos derrotados con el voto en blanco. Sí, porque fueron los únicos que ganó el voto en blanco. Aquí obviamente hubo un poco de votos en blanco, pero no lo suficiente para superar a todos los candidatos que estuvieron en el Congreso. Muchas gracias. Pues yo estoy participando en buena parte del concepto que expresó esta noche nuestro invitado, el doctor José Vicente, en cuanto a que realmente el panorama es sombrío. Yo no estoy cayendo en el pesimismo, es que buena parte de las cosas que ha dicho son ciertas. Yo diría que estas elecciones fueron un espectáculo. Algún publicista, espero que no sea el brasilero de Marras, se inventó lo de la consulta. Y la consulta fue una primera vuelta planeada que no es cierta. Además, muchos de mis parientes, amigos y demás votaron por Marta Lucía para trancar a Duque, para que quedara el señor Vargas Lleras de pronto. Entonces, y así se pudo deformar en mucho la estadística. Fíjense que las cifras después, quitando los de Duque, sacándolos de la gran votación en las parlamentarias, pues realmente sí tiene fuerza, pero es que ya están hablando de 6, 7 millones y eso es un éxito para manipular la opinión espectacular. Como yo pienso que lo que hacemos acá básicamente es manipular la opinión, nos hacen creer en grandes héroes o en grandes villanos, como están satanizando ahora a Petro, porque fue guerrillero. Es que si él tiene unas ideas, de pronto combatan sus ideas, no por el hecho que haya sido guerrillero. Pero en este momento, él está encabezando la rebelión social. Está encabezando la rebelión social. ¿Qué tanto pueda tener de fuerza en el futuro? No lo sé. Muchos de nosotros nos íbamos por el centro, buscando de pronto que la Alianza Verde con Fajardo nos significara no tener la radicalidad de la derecha, de la ultraderecha, ni la radicalidad de la ultraizquierda. Lamentablemente, los resultados muestran que el doctor Fajardo se ha desinflado mucho, entre otras cosas porque tiene un particular arte de conversar. Sabe hablar 2 y 3 horas sin decir nada. Ha hecho unos discursos tenaces y uno piensa, ¿qué es lo que dijo? Oye, pero ¿qué es lo que dijo el doctor Fajardo? No. De pronto uno piensa que es un lenguaje muy académico, pero no. Yo me he puesto a leer unos discursos de él tratando de sacar algo para convencerme yo mismo que de pronto sea mi futuro candidato y todavía estoy en ascuas, todavía no puedo decir que no. Pero me parece que el gran derrotado de esto debe haber sido el registrador, debe haber pasado la renuncia aunque fuera en fotocopia. Y no pasó nada. Si hay un error de esos, en este país no pasa nada. En otro país no han terminado las elecciones y ya han cambiado el registrador, señores. Aquí todo el mundo quedó calladito porque es que el truco de la consulta le sirvió
a muchos. Al mismo Petro le sirvió, porque Petro aparece con votos propios, los otros aparecen con votos prestados. ¿Por quién votaron los de la U? Por Petro no iban a votar, votaron o por Marta Lucía, o por quién votaron los del Partido Liberal, lo mismo, no iban a votar por Petro. Entonces se sumaron derecha con centro y con izquierda en la votación de Duque y él fue el gran ganador. De hecho, hasta el momento no veo quién le pueda disputar porque en corto tiempo no puede haber un milagro electoral ya. Tendrá un enfrentamiento con la izquierda si la izquierda se une. Difícil. Nuestros líderes de izquierda son muy mamertos todavía y todos tienen su catecismo y sus cosas y no piensan en la unidad, en hacer un gran grupo, una coalición de centro-izquierda que pudiera ser para enfrentar a la coalición de centro-derecha. Lo veo muy difícil. Pienso entonces, en resumen, comparto muchas de las opiniones, felicito al doctor José Vicente por su intervención, de pronto un poco radical en algunas apreciaciones, pero en general esa es la situación. Corrupción al por mayor, a 50.000 el voto estaba el día domingo. Pero sería por 8. ¿Sí? No, allá a los empleados míos les ofrecieron de 50, ¿sí? Bueno. Sí. Entonces, corrupción, manipulación, toda la manipulación del mundo se hizo con ese emporio de propaganda y demás. Ahora, ¿qué se demuestra? Quien no tiene maquinaria difícilmente sale en este país. Hugo Tobar tenía la plata del mundo y se la gastó, pero no salió, sacó 5.000, más el voto de un amigo aquí que estoy viendo muy cercano, 5.001 votos. Nuestro querido amigo de aquí de la tertulia, Mateo, muy honroso, 10.000 votos. 11.000, ¿ya subió? Bueno, apunta de tamales, estos 7 kilos de exceso es de comprarle tamales a Mateo todos los fines de semana, a 5.000, para ayudarle, ¿sí? Esa era la mermelada, no, esa es la colaboración, no mermelada. Entonces yo pienso que en realidad el panorama del país es bastante difícil. El desencanto de la gente con las instituciones puede llevar a una rebelión social grave en este país, porque es que aquí nos acostumbramos a usar la violencia abierta, la izquierda, y cerrada, la ultraderecha. Y esto puede reventar si cualquier acusación de fraude o que suba mucho el uno, pues ya sabemos lo que pasa cuando los de la izquierda suben mucho, generalmente terminan en la calle 26 en Bogotá, desde el doctor Gaitán para acá. Ningún líder de la izquierda ha sobrevivido en Colombia en los últimos 50 años. Todos están durmiendo la paz de los cementerios. Entonces, ojalá no vaya a ocurrir aquí ninguna catástrofe parecida porque podría ser muy grave para el país. Ojalá nuestros dirigentes tengan la capacidad de hacer unas alianzas y unas actividades que nos lleven a una tercería, no a un enfrentamiento. Muchas gracias. Gracias, Germán. Hay un datico que no les había contado. Ganaron en la consulta Duque y Petro. Se les olvida a ustedes que la reposición de 4.700 pesos por cada voto quedó financiada la campaña de Iván Duque y quedó financiada parcialmente la campaña de el doctor Petro. ¿Con qué recursos? Con los nuestros. De manera que esa consulta fue muy cerebralmente concebida y se financiaron esos dos partidos o movimientos para su primera vuelta. La consulta del Partido Liberal, yo creo que nunca ha habido tanta hostilidad a esa consulta de pura y física sinvergüencería. Par de tipos disputándose cuál de los dos era peor y se gastan 40.000 millones de pesos. Y entonces a mí me preguntaban, lo dije con
pues con realidad. Usted es liberal, yo he representado al Partido Liberal en todas las posiciones en que he estado, pero yo no puedo decir que yo sea liberal. Tengo el ideario, pero no tengo la militancia. Al Partido Liberal lo secuestró hace mucho tiempo el doctor Gaviria y el doctor Serpa, y terminó quedándose el doctor Gaviria con el partido. Entonces, un partido que tiene 5 contralores sucesivamente presos, un partido que tiene el proceso 8000 y que pretenda seguir teniendo las mayorías o los 4 millones de votos que tuvo, ahí se vio radicado en la candidatura de Pardo, 500 y pico mil de votos. Ahora de pronto repuntaron un poquito, pero uno no ve que por ahí vaya a ser el futuro. Y cuando yo hablo de mi pesimismo, es porque metámonos en la cabeza que cualquiera de los candidatos inscritos, ya inscritos, de ahí no va a salir, de ahí tiene que salir de presidente, cualquiera de ellos. No estamos en la posibilidad distinta de pronto del dictador iluminado que llegue y se tome el poder y revoque el Congreso y revoque la Corte y revoque el Ejecutivo y convoque unas elecciones. Podría eventualmente ser, pero ustedes saben que el precio de la democracia es la mermelada y el de los militares los cuarteles. Muy bien, vamos a la segunda. El doctor Alfonso Casas ha pedido la palabra. Doctor Eduardo Lavao, doctor Carlos Francisco. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Doctor José Vicente, buena su presentación. Muy clara la parte de presentación de resultados y el análisis. Yo no tengo su optimismo. Soy menos optimista que usted, porque con la imposición de las maquinarias perversas para obtener las curules, los ñoños, los musas besailes, esta noche estaban capturando a una hermana de la representante Merlano, aspirante al Congreso, y entiendo que elegida. Pues queda una vez más demostrado que ser pillo paga. Y el Huila pues no es la excepción. Usted lo refería que solamente hubo un candidato quien no tuvo recurso y quedó y quedará postrado, queda tendido en el campo de batalla per sécula, mientras no pueda acceder a una maquinaria. Esto es sumamente grave porque el estado del departamento del Huila es vergonzoso, y de la ciudad de Neiva, no nos digamos mentiras. Acá estuvo un diputado haciendo una presentación con documentos en mano hace no más de 3 meses, y las cosas siguen. El viernes fui invitado a la Universidad Surcolombiana, que me invitaron a formar parte de la veeduría para la construcción del intercambiador vial que está propuesto al frente de esa universidad como interceptor vial. Oh sorpresa, que uno de los integrantes de la interventoría son los mismos señores de los contratos de anillos viales del sur y de Neiva Tello Araya, a través de la firma Seingecol, la misma sociedad allá, está por iniciarse, y son los mismos del intercambiador del estadio de fútbol, Seingecol. Esto no es un chisme, lo pueden consultar. Voy a pedir los documentos mañana, que hay una reunión allá en la universidad y se los traigo. Y más grave aún, ni en la entidad que se llama Sistema Estratégico de Transporte Público, cuyo gerente estuvo acá, Josué Benavides, hay un ingeniero quien haya construido un puente. Ni en la Secretaría de Vías e Infraestructura de la Alcaldía de Neiva, ni en los asesores de la Alcaldía de Neiva, ni en los interventores de las firmas consorciadas. ¿Para dónde vamos? Son inversiones multimillonarias, es un proyecto de 360.000 millones de pesos. Una cifra
sin antecedentes en el Huila. Tenemos el caso vergonzoso de la obra del río Las Ceibas en Neiva. No es un comentario apocalíptico, pero cuando llegue la avenida de 50 años, fluirá por fuera del canalito. Con las desgracias, ese mismo caso lo vivió Mocoa. Entonces, hombre, es lamentable. De verdad que por eso mi optimismo no es tan alto. ¿Qué nos queda? ¿Para dónde cogemos? Estamos sin esperanza. No tenemos optimismo. No, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Aquí se hacen denuncias serias. Y lo grave, a las asustadurías les llega la información. A la Contraloría, a la Fiscalía, no pasa nada. Absolutamente nada. Yo no sé si será cierto. Me resistiría a creer que cuando vino el señor fiscal general de la Nación y hablaron del gobierno departamental, yo, son chismes. Con ese criterio, pues estamos también frente. Sí. Ah, bueno. Palacino. No, señor. José Elías Melo, el presidente colombiana, delegado del fiscal Sarmiento Angulo, y la semana pasada le iban a imputar cargos a Carlos Solarte y a la hija, y es la razón por la cual parece que suspenden la concesión 4G Ampoa, a Santana, pues. Una persona comprometida en un delito de ese tamaño, pues, tiene que regresar la concesión. Peores noticias para el Huila. No, mira eso, yo particularmente participo, no es que seamos poco pesimistas, por lo menos en lo de ahora. Es que yo quiero que se mentalice, es que el presidente tiene que salir de cualquiera de los precandidatos que están inscritos. No va a ser antes de la elección de que salga pues el caudillo arrollador para ir a la internacional. Ya no puede. Están inscritos todos los candidatos presidenciales, ya no va a poder haber. Estaba cocinando alguna cosa que es posible que a algunos ese mensaje les seduzca. En el Consejo de Estado se está discutiendo darle la personería al nuevo liberalismo y estaría el doctor Juan Manuel Galán listico a asumir, a presentar su nombre como candidato, pero también veo que se le agotó el tiempo, ya no va a poder inscribirse para ahora. Hasta el viernes, sí, pero ya no creo que el Consejo de Estado se ponga ahí y así se pronuncia, no alcanza a quedar en firme y eso, y cualquier cantidad de leguleyadas para impedirlo. Se habla de izquierda ni derecha, sino de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Y curiosamente, la extrema derecha la lidera un partido que se llama Centro. Entonces, es un juego de palabras, ¿no? Sí. Jesús Liberio iba. Ya. No, Eduardo, luego Liberio y luego el doctor. Perdón, Carlos Francisco y luego Liberio. Gracias, mi doctor Germán. Doctor Vicente. Hace más de 50 años he venido observando la política en Colombia y especialmente en el Huila. Y toda la vida han comprado las elecciones. Ahora porque como hay más gente, pues se ve más cosas y estamos modernizados. En Yaguará, don Fernando Tamayo, que en paz descanse, mataba a 2 vacas la víspera de las elecciones. Y el doctor Ignacio Solano Enrique, que también está muerto, allí en Villavieja, el toro lo amarraban a las 6 de la tarde allá en la plaza. Y entonces le daban a la gente 2 libras de carne. Entonces, ¿eso es comprar el voto? ¿O no ha sido así? Perdóneme, doctor Vicente.
este pueblo es genuflesco toda la vida. Le ha gustado el billete, o a quien no le gusta el billete fácil. Por eso es que lo que pasa es que se ha incrementado, ya es el 1000% en las cosas. Toda la vida la política ha sido, perdónenme las damas, corrompida. Y no nos podemos decir que no es eso. Eso es cierto. Vienen los chorros de plata ahora aquí de los senadores, porque como las circunscripciones nacionales, entonces vienen los chorros de plata. Una valla de esas grandes vale 30, 40 millones de pesos. Y les tienen que cobrar adelantado porque si no, no pagan. Toda la vida. La misma noche de la elección, o antes, datos y mensajes, o cifras y conceptos, dijo 8 días antes que 69% de los el 69% de los senadores iban a ser los mismos. Lo digo, el Congreso cada 4 años se cambia el 30%. Y ahora ya salieron unos nuevos líderes en la Cámara, del Partido Liberal con 30 y el otro con 35. Esos son los próximos senadores, con billete. La política es con billete, así no nos guste, pero es la realidad. El que no tenga billete no sale senador, ni representante, ni concejal. Para ser concejal de Neiva se necesitan 2.500 votos y hay que tener 300 o 400 millones de pesos. Es así. La política es con eso, con billete. Entonces, ¿qué no podemos? Ahora, el doctor Germán dijo que de pronto salía una tercería. Ya está el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, que es jugador de cartas, va a hacer la siguiente para atravesársele al señor Duque o al señor Petro, porque le da pena jugar con Petro. Va a poner a Vargas Lleras, a la U, al partido, ese viejo que tiene cáncer, ¿cómo es que se llama? El del Partido Liberal. Y eso que Vargas Lleras está operado del cerebro. Y el señor Petro también está operado del cerebro, que le pegó a la mujer un taconazo. Ah, bueno. Entonces, mire lo que viene. Es que la gente no mira esas cosas. La gente sabe de esas situaciones. Entonces, la tercería va a ser el señor Vargas Lleras, que acaba de aumentar lo que perdió la U, lo ganó Cambio Radical. Y que aquí en el Huila, el gobierno sacó representante al yerno de nuestro querido contertulio. Muchas gracias. Ahí hay una muy curiosa anécdota, doctor Germán Palomo, de nuestro admirado amigo, el doctor Guillermo Plaza Alcid. Resulta que don Ramón Alfonso Tovar, en Campo Alegre, la Plaza Roja, se le ocurrió incursionar en la política y empezó a apoyar a unas personas para que lo representaran al Partido Conservador en el Consejo. Y Guillermo se lo encontró con el tiempo y le dijo, bueno, ya tiene listo todos los candidatos suyos para que vuelvan al Consejo. Y le dijo, no, doctor Plaza, yo lo prefiero ya comprar los elegidos. No va a gastar plata en campaña para nadie. No, siempre ha sido así. Yo recuerdo que, vea, aquí de pronto piso callos, pero hay que decir las cosas. Yo recuerdo que cuando nacimos en la dignidad liberal, Lara hablaba de la costeñización de la política en el Huila. Y hablaba de los ratas y hablaba de lo que ustedes quieran. Y entonces nosotros decíamos que esa era la cumbre moral que tenía el país. Y ahí apareció el bendito cheque. Y entonces se iba medio derrumbando esa cumbre moral. Es que hasta en eso hicimos de malas. Yo he dicho una cosa que es un poco blasfema. Me dice, Lara hubiera sido presidente. Yo digo con el dolor de mi alma, porque era mi amigo, ¿no? Porque Rodrigo era muy simpático, pero también era muy imprudente. A la esposa de Galán, él decía, ¿Maruja es la esposa? Gloria Pachón. A Gloria no hay que preguntarle en qué colegio estudiaba, sino en qué castillo espantaba.
Y eso llegó a los oídos de la señora Gloria y por supuesto lo tenían muy descalificado en la cúpula del galanismo. Vicente, quiero unirme al pesimismo ese que tiene usted de la nación y sobre todo de la regionalización. ¿Qué va a pasar con ese grupo de excelentes senadores y representantes que tenemos nosotros, el Huila? Creo que eso era la intención que teníamos esta noche. Sí, de acuerdo. Me iba a referir a eso. Ahí particularmente en la Cámara hay juventud, pero que uno vea que cualquiera de esos parlamentarios se va a destacar a nivel de Congreso de la República, yo no creo. Yo pertenecía a otra época, doctor Liberio, que cuando hablaba Luis Carlos Galán, el Congreso lo oía en pleno y en silencio. Cuando hablaba el mismo Felio Andrade, el mismo Guillermo Plaza, así que se destacaron, pero se nos ha quedado el liderazgo regional estancado. Estos muchachos sin duda meritorios, pero de ahí que uno crea que la prosperidad del Huila va a estar en Luis Felipe Lozada, yo no creo. Como tampoco la va a estar en Álvaro Hernán, como no la va a haber en los 4 que se eligieron, en Florita, la excepción de la juventud y los otros jóvenes. Pero el Congreso del Senado se reeligió y son las figuras ya también cansadas y desde luego que protagonistas desde hace mucho tiempo. Llega al Congreso de la República la doctora Esperanza, pero ¿cuántos es que viene jugando? Y viene jugando con su hermano Hernán y Villalba. Ya le llegó también lo que podría uno llamar el preaviso, el campanazo, porque quedó de último. 62.000 votos de último. Eso significa que la próxima va a estar todavía más complicado, pero lo grave de aquí de esto, que es lo que me llama al pesimismo, es que ya tienen listos los candidatos a gobernación, ya tienen listos los candidatos a la alcaldía de Neiva, y ustedes van a hallarme la razón, que es exactamente más de lo mismo. Doctor José Vicente, me complace oír sus juicios con tanta independencia, con tanta claridad. Aquí hemos oído esta noche hablar de que la corrupción, no solamente de esta época, sino de todos los tiempos de la historia, que los votos se han comprado, y usted dijo que la mermelada de la corrupción comenzaba por el primer mandatario del país. Me identifico con su pesimismo y yo creo que, según he escuchado, más del 50% de este grupo se identifica con sus apreciaciones. Quisiera que quedara constancia de eso. Gracias. Gracias, profesor Liberio. Una manifestación de esa me estimula, no para seguir en el pesimismo, sino para ver si vislumbramos una posibilidad de ser optimista, ojalá más temprano que tarde. Muchas gracias por su comentario tan elogioso. Muchas gracias de nuevo, José Vicente, y ya informaremos la próxima tertulia y lo que va a venir. Muchísimas gracias. Vamos a colocarle el botoncito de contertulio, además de conferencista. Gracias. Contamos con su participación en la hora radial. Sí, voy. Muy bien. Perfecto. Germán, muchas gracias. Muy amable. Bueno, otro aplauso para José Vicente, por favor. Muy bien. Tío, muchas gracias.